Jnananjana Salakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Gurave Kaurachandra Radhikai Tadali Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo. First of all, I bow down and offer my heart like flowers at the feet of my spiritual master, Srila Bhakti Narayana Goswami Maharaj. En primer lugar, quiero ofrecer mi corazón como una ofrenda de flores a los pies del loto de mi maestro espiritual, Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj. And secondly, I bow down to my Guru's Guru and to his Guru and his Guru. Here are the pictures here. Going back 5,000 years to the time of the Vedas. Y en segundo lugar, ofrezco mis reverencias a los pies del Guru, del Guru, del Guru, de mi Guru, volviendo hacia atrás hasta el Guru original, el Señor Supremo. The knowledge of the Vedas must come down in an unbroken chain of spiritual masters. El conocimiento védico desciende a través de una cadena ininterrumpida de maestros espirituales. Otherwise, the correct interpretation of the mantras will be lost. Si no fuera por esta transmisión ininterrumpida a través de los maestros, el significado se perdería. So this has been mentioned in Bhagavad Gita and other Vedic literatures. Este sistema de transmisión se menciona en el Bhagavad Gita. So if we take a medicine, we have to take the medicine according to what is written on the label. Si tomamos una medicina, debemos de hacerlo siguiendo la receta. So the Vedic knowledge, in the Vedas itself, it is described that it must come in a parampara, in a disciplic succession, from going back to the original author Vyasa. Así pues, en los mismos Vedas se describe cómo se tiene que transmitir el conocimiento védico a través de una cadena de maestros espirituales ininterrumpida hasta el origen o el compilador de los Vedas, que es Srila Vyasa. Unfortunately today, many persons try to translate and comment on the Vedas, but they have no connection with the authentic line. Desafortunadamente, hoy en día hay muchas personas que están traduciendo y explicando los Vedas, pero no tienen ninguna conexión con alguna cadena de maestros espirituales original. And it creates a great deal of confusion. Y esto está creando mucha confusión. So when we come in contact with the intact historical tradition, then we can receive pure knowledge without any doubt. Y solo podemos recibir el conocimiento genuino si estamos en contacto con la cadena discipular apropiada, genuina. So of all the Vedic literatures, the final contribution of the Vedas is called the Bhagavad Purana. La conclusión de todos los Vedas se registra en el Bhagavad Purana. So this morning I want to discuss some topics about meditation from there. Y quiero esta mañana hablar un poquito del tema de la meditación. Listo. It's a very beautiful history. Hay una bella historia. There was a king named Pariksit Maharaja. Había un rey llamado Pariksit Maharaj. Has anyone read the Mahabharata? ¿Alguien ha leído el Mahabharata? Or seen Mahabharata? No? It's a great classic of India. Es un gran clásico de la India. So we're very beginners. So this is taking place after the classic, the Mahabharata. Esta historia que va a contar sucedió después de haber sido compilado el Mahabharata. So Pariksit was a king and he was riding through forests with a hunting party. El rey Pariksit había ido a cazar, estaba yendo a cazar con su grupo. And he got separated from the group. Y de una forma u otra se separó del grupo. And he became completely lost. Y se perdió en el bosque. So for a long time he was riding his horse through the forest and he was very thirsty. Había estado mucho tiempo en el bosque, en su caballo, y estaba sediento. So he happened to come across the ashram of a great sage.
Entonces llegó al ashram de un gran sabio named Shamik Rishi. llamado Samika Rishi. So the sage was sitting in meditation. El sabio estaba sentado en meditación And he was completely in samadhi, in trance. y había entrado en samadhi, estaba en trance He had no awareness of the outer world. y no era consciente de lo que le rodeaba. But the king got off his horse and said, "Oh Rishi, can you give me some water? Do you have some water? I'm thirsty." Entonces llegó el rey Pariksit allí al ashram y entró en la cabaña y le dijo, estoy sediento, por favor dame agua. But the sage, all of his senses were disconnected. Pero el That is sabio pratyahara. estaba Pratyahara. el sabio había llegado al punto del pratyahara o desconectar del mundo externo. Even if you fire a gun next to his ear, you will not hear anything. No estaba tan desconectado que aunque hubiéramos disparado una pistola en su oído, no la hubiera oído. So he did not respond. Así pues no respondió. But the king, he felt offended. Entonces el rey se sintió ofendido. I am the king of this land, I give protection to everyone. Él pensó, yo soy el rey y doy protección a todo el mundo. And this rishi won't even give me some water. Y este rishi no me da ni siquiera un poco de agua. So he saw in the forest nearby, there was a dead snake. Y entonces fuera él vio una serpiente muerta. And with the end of his bow, he picked up the dead snake and he put it around the neck of the rishi. Y el rey Pariksit cogió la serpiente muerta con el extremo de su arco y enguirnaldó al sabio con la serpiente muerta. And then he went away. Y se fue. So then, the rishi had a young son Y este rishi, este sabio tenía un hijo pequeño named Shringi. llamado Shringi. So the boy came back and saw his father meditating and saw that the king had put a dead snake on him. Entonces el niño entró en la cabaña de su padre y vio a su padre enguirnaldado con una serpiente muerta. So the boy, he was young, he was not mature. Este era un poquito pequeño, no era inmaduro. Because he was the son of a sage, so he was also doing tapasya, austerities. Y él, siendo hijo de un rishi, de un gran sabio, desde pequeño había hecho muchas austeridades, penitencias. So when you do tapasya, austerities, you develop power. Y cuando una persona desarrolla austeridades, penitencias, también desarrolla poder. But he did not have the maturity to know how to use that power. Pero este niño tenía poder, pero no tenía la madurez para saber cómo utilizar su poder. And he became angry. Entonces cuando vio a su padre con la guirnalda de la serpiente se puso iracundo. The king has insulted my father. ¿De quién? Insulted. Este rey, el rey ha insultado a mi padre. So, I'll give him a curse. Digo, le voy a maldecir. In India, the Brahmins, those who are priests, they wear one thread. En la India los brahmanas, los sacerdotes llevan este cordón brahmínico. And when they chant mantra, they take the thread like Y this. cuando cantan mantras para meditar, enrollan el cordón en su pulgar. And if they give a curse, Y si quieren maldecir con un mantra, dicen el mantra y rompen el cordón. so he pronounced a curse. The king should die in 7 days. Entonces el niño enrolló el cordón en su dedo y dijo, el rey debe morir en 7 días. Shamik Rishi came out from his trance. Y Samika Rishi, el padre, volvió del trance, salió And he del saw trance the dead snake. y se vio con la guirnalda de serpiente. He was not upset, he was mature. He did not resist it. Y él no se sintió ofendido, simplemente cogió la serpiente y se la quitó. But he saw his boy was crying. Pero vio a su hijo que estaba llorando. Because now the boy was feeling regretful. El niño se sentía muy disgustado. In a moment of anger he said something, but afterwards he thought, oh, I should not have said it. Estaba disgustado porque él se había dado cuenta de que había dicho una maldición muy fuerte. I was not in control of my emotions. Oh, no he controlado mis emociones, pensó. So his father asked, why are you crying? El padre le preguntó, ¿por qué lloras, hijo mío? He said, oh, by my tejas, by my power, I gave a curse that the king will die in 7 days. Y le dijo, oh padre, mediante mi poder he maldecido al rey a que muera en 7 días. So then, Shamik Rishi said, you have done wrong.
Y el padre le dijo, has cometido un gran error. Those who are Brahmins, the priests, they have to be completely tolerant. Un brahmana, un sacerdote, es completamente tolerante. To set example. Actually, everyone should practice tolerance. El brahmana tiene que dar ejemplo a los demás de cómo practicar tolerancia. Why should we practice tolerance? ¿Por qué debemos de practicar tolerancia? Because everything that happens to us is the karma we have created ourselves. Porque todo lo que nos ocurre no es más que nuestro karma que está viniendo a nosotros. Every action that we perform has a reaction. Toda acción que hacemos tiene una reacción. And each experience we have day to day in our life is one reaction from a past activity. Y las actividades que nos suceden a diario son las reacciones de las actividades que hemos hecho en el pasado. So there's no one to fight with. Así pues no hay cuestión de enfadarse o rebelarse. There is no one to see, oh, this is my enemy. Nadie debe de ver a otro como su enemigo. There is no one to blame for anything. Porque no debemos de enfadarnos por nada, ¿no? Except for ourselves. Solamente por nuestras actividades debemos de sentirnos mal. This is a truth that generally no one wants to accept. Pero nadie acepta esto. I am perfect and there's a problem with the world. The world is wrong. Todo el mundo piensa, yo soy perfecto y el error es de los demás. This is illusion. Y esto es ilusión. The world is perfect. I have to be corrected. Debemos de verlo así, todo está perfecto, lo único que me tengo que corregir soy yo. So he told his son, you have to practice tolerance. Así pues el padre le dijo a su hijo, hijo mío, debes de practicar la tolerancia. What is happening is karma. There's no need to fight with the environment. Lo que nos viene es por nuestro karma, así que no tenemos que luchar contra el medio ambiente. Those who give a problem to us, they are not the problem. They are only the postman delivering the mail we have sent to ourselves. Aquella persona que te hace algo desagradable, en realidad no es más que como un cartero que te está trayendo lo que tienes que recibir. This is why Jesus Christ said, if someone will slap your cheek, then you should say, my dear sir, you have slapped this cheek, but I have another one if you would like to slap it. Por eso Jesucristo dijo esta frase famosa, ¿no? Si te golpea una mejilla, pon la otra, diciendo, oh Señor, me ha quitado usted un karma, quíteme otro, por favor. If someone steals your coat, Dice, oh, would you also like my shirt? decía también, si te piden tu camisa, dale también tu capa, decía Jesucristo. He said, if someone by force makes you carry him on your back for 1 mile, Decía, si alguien te obliga a llevarle durante 1 kilómetro, then after 1 mile, you tell him, would you like me to carry you for another mile? pregúntale, ¿te llevo otro kilómetro? From the material point of view, it makes no sense. Desde el punto de vista material, estas cosas no tienen sentido, estas frases de Jesús. But this is transcendental wisdom. Pero esto es para aquellos que tienen sabiduría trascendental. It is the correct view of reality. Esta es la forma correcta de ver la realidad. If we try to do battle with the situation, then we are making more karma. Si nos enfrentamos a las situaciones que nos ocurren en la vida, lo único que vamos a hacer es crear más situaciones dolorosas, más karma. And the karma leads to another life, another life, another. Y el karma nos va a llevar a otra vida, a otra vida, a otra vida. And when we tolerate, then that karma is finished. Pero si toleramos aquello que nos viene, el karma se va agotando. And slowly, all of our karmas are just going down. Si lo toleramos, al final todo el karma se va a disolver. Till none is left. No suffering will be left. Y no va a haber más sufrimiento. So, then the sage Shamik Rishi, he sent one of his disciples, go to the palace of the king and inform him what happened. Entonces el sabio Samika Rishi envió a un sirviente suyo al palacio para informar al rey. So the king was in his palace. El rey estaba allí en su palacio, el rey Pariksit, And the Brahmin came y el enviado, el brahmin, enviado por Samika Rishi, llegó al palacio. and said, Your Majesty,
Le dijo, oh Majestad, you have been cursed that you will die in 7 days. Majestad, ha sido usted maldecido a morir dentro de 7 días. So actually Pariksit was emperor of the whole world. El rey Pariksit no era rey, era el emperador del mundo en aquella época. He was young, strong, handsome, Era joven, and wealthy, era fuerte, era joven, era rico, tenía salud, and powerful, era muy poderoso and will die in 7 days. y tenía que morir en 7 días. He will lose everything. Iba a perderlo todo en 7 días. You will also die in 7 days. Vosotros también vais a morir en 7 días. You know? Either Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday or Sunday, 7 days, on one of these days you will die. En uno de los 7 días de la semana tenemos que morir todos. So you have to think, where am I going? Así pues tenemos que pensar, ¿y dónde voy a ir? When the king heard that he will die in 7 days, he smiled. Cuando el rey Pariksit escuchó que iba a morir dentro de 7 días, él sonrió. Oh, this is a mercy, grace of God. Él pensó, oh, esto es la gracia, la misericordia del Señor Supremo. My mind, my body, my activities were entangled in doing so many political, managerial responsibilities. Porque estoy tan enredado en tantas actividades del reino, en tantas cosas. But now I have a good excuse to leave everything. Pero ahora ya tengo una buena excusa para liberarme de todo. So he just took off his crown Así pues tomó su corona, and his jewels, sus joyas, and in a very simple one cloth, se puso un vestido muy sencillo, he left the palace and went to the bank of the Ganges. abandonó el palacio y se fue a la orilla del Ganges. And there he sat down and he was preparing himself to leave this world. Y ahí se sentó y se empezó a preparar para dejar este mundo. In the Bhagavad Gita it is said, Yam yam vapismaram bhavam chadyatante kalevaram tam tame vaiti konteya sada tadbhava bhavata. Which means, whatever is your state of mind at the last moment of life, at death, when you give up this body, then you attain an existence which precisely corresponds with that. En el Bhagavad Gita hay un verso que describe que el estado de conciencia en el que uno se encuentra en el momento de la muerte, en ese estado alcanzará sin duda en su siguiente vida. So, it often happens that a man in his last moment remembers his wife. Muchas veces sucede que un hombre en el último momento de su vida recuerda a su esposa, a su querida esposa. And in the next life becomes a woman. Y en su siguiente vida tiene que nacer como mujer. Or the wife remembers husband and next life becomes man. So in this way, the soul is traveling and changing gender each time due to attachment to the opposite sex. Y normalmente también la esposa en el último momento de la muerte recuerda a su querido esposo y toma cuerpo de hombre. Y esta es la forma en general en que vamos pasando de cuerpo de hombre a cuerpo de mujer. The Vedas give example of one yogi. He had a pet deer. Hay una historia de un yogi que tenía un ciervito. And at the last moment of his life, he remembered the deer, and in his next life became a deer. Y en el último momento de su vida, cuando estaba a punto de morir, se recordó con afecto a su ciervo y tuvo que nacer como ciervo. If you remember Krishna, Supreme Personality of Godhead, at the last moment of your life, you will go to the spiritual world. Y si uno se acuerda del Señor Krishna, el Señor Supremo, en el último momento de su vida, puede volver a Dios. I know one person, he said to me, okay, I've got it. Conozco una persona que dijo, yo lo voy a hacer. I will just do what I want, and in the last moment, then I will remember. Voy a vivir la vida y ya en el último momento me acordaré de Dios y volveré al mundo espiritual. Unfortunately, it doesn't work like that. Pero normalmente no funciona así. Because at the last moment of your life, all the things that you have done will come, flash before your eyes. En los últimos momentos de la vida, todas las cosas de nuestra vida pasan por nuestra mente rápidamente. So if you have spent your time watching television, Si tú has gastado tu tiempo mirando la televisión toda tu vida, and doing so many things, all this will come in the mind. pues todo esto va a venir en el último momento de tu vida a tu mente.
And this is why it's essential to have daily sadhana, daily practice. Y por eso es tan importante hacer una práctica regular cada día, un sadhana. Especially in the early morning is the best time. Y especialmente por la mañana temprano es el mejor momento para las prácticas espirituales. To wake up early and sing mantras and do meditation. Despertarse temprano por la mañana, sentarse, recitar mantras, meditar en los mantras. So if you practice every day, then in the last moment of your life, all this chanting of mantra will come at once and you can transcend this world. Si practicáis regularmente estas prácticas espirituales, en el momento de la muerte podéis trascender y regresar al mundo espiritual. So at our festival here, we're giving some experience of the life of Bhakti Yoga. En este pequeño festival queremos dar una muestra del Bhakti, lo que es el Bhakti Yoga. From 6 o'clock in the morning, Desde las 6 de la mañana, first we have the morning puja, worship ceremony. hacemos una pequeña ceremonia de adoración. And then after that, we're sitting together to do meditation, 2 hours. Y después de esta ceremonia, media hora, 3/4 de hora, nos sentamos 2 horas en meditación. Then breakfast, Después desayunamos and then the morning seminar. And other seminars will go on. y después hacemos otras actividades, clases y servicios. And another seminar in the evening. Otros seminarios. So try to have very good discipline. Así pues, ser disciplinados. And you see a very strong result even in a few days. Y en pocos días podéis tener una experiencia muy bonita. So, the king, he forgot I am a king. Entonces el rey Pariksit se olvidó de que era el rey. We are not young, old, male, female, Spanish, Indian, American. We are soul. All these designations are only coverings of the sun. Porque en realidad no somos ni hombres, ni mujeres, ni españoles, americanos, arquitectos o cualquier designación, que estas son designaciones externas del cuerpo, no tienen nada que ver con el yo. So he sat down to meditate on Krishna. Entonces el rey Pariksit se sentó a orillas del Ganges a meditar en Krishna. And at that time a very wonderful thing happened. Y entonces ocurrió una cosa muy maravillosa. All the great sages and yogis from around the world, Todos los grandes sabios y santos del mundo they came and they assembled to see the passing away of the king. se enteraron de que la inminente muerte del rey y vinieron todos a acompañarle. They came from the caves of the Himalayas, Vinieron desde las cuevas de los Himalayas, grandes sabios, from South India, del sur de la India. and those who have yogic powers, even they came from other planets, they flew to the earth. Incluso vinieron grandes yogis de otros planetas al planeta Tierra And they assembled there. y se reunieron allí en torno al rey Pariksit, a orillas del Ganges. And the king, he was asking, what advice can you give me? What should I do? I have 7 days. What can I do in 7 days? Entonces el rey les preguntó a los sabios, por favor, me quedan 7 días de vida, dadme el mejor consejo que podáis. And different sages were giving different types of advice. Y entonces diferentes sabios le hablaron y le dieron diferentes consejos. But then, one very young sage, his name was Sukadeva. Pero entonces apareció un gran sabio muy joven que se llamaba Sukadeva. He arrived there. Sukadeva Goswami. So, he was completely naked. Sukadeva Goswami iba completamente desnudo. Because his consciousness was so absorbed in the transcendental world, he had no time to wear clothes. Porque su conciencia estaba tan absorto en meditar en el Supremo que no tenía tiempo para vestirse. He was not aware whether he was wearing clothes or not. Él ni siquiera era consciente de que estaba vestido desnudo. If you're going to translate, you have to turn it off. Es recording. So, just like, if a person is drunk, Es como una persona que está borracha, maybe they lose their shirt. They're not aware whether they're wearing a shirt or not when they're drunk. cuando estás borracho no sabes si estás vestido o estás desnudo. So, when a person's consciousness is absorbed in Krishna, they're not aware if their body is on or their body is off.
Cuando What to speak of their clothes? Whether they have a body or not, they lose consciousness. una persona completamente consciente de Dios ni siquiera es consciente de su cuerpo. So when he walked into that assembly, he was very beautiful. Y este Sukadeva Goswami se acercó a la asamblea de sabios, muy bello, era muy bello. He had very beautiful eyes like lotus petals. Tenía los ojos como los pétalos de un loto. And long arms. Tenía los brazos muy largos. He had all the symptoms of this called the Nyagroda Parimandala, of a liberated person. Presentaba todos los síntomas externos de una persona liberada. So when he came, all the sages, they stood up with folded hands like Y this. cuando se acercó a la asamblea, todos los sabios se pusieron de pie y le ofrecieron respetos. And they gave to him the Vyasasan, the seat of honor. Y le ofrecieron el asiento de honor. And he sat down. Y él se sentó. And everyone there thought, oh, he will give the best answer. Entonces todos los sabios pensaron, Sukadeva Goswami va a dar el mejor consejo al rey. So the king came before Sukadeva Así pues el rey se puso delante de Sukadeva and said, please tell me, what is the best course of action for one who will die just now or for one who will die after some time? Entonces le dijo, por favor, dime qué es lo que una persona debe hacer para mejorar su vida y especialmente una persona que está a punto de morir. And all the other yogis and rishis were there. Y todos los yogis, los rishis, los sabios estaban allí atentos, escuchando. What answer will he give? ¿Qué iba a contestar? So he said, ignorant persons have many subject matters to talk about. Sukadeva Goswami dijo, las personas ignorantes tienen muchos temas de los que hablar. But what is the result of their discussion of so many different topics? Pero ¿cuál es el resultado de hablar tantos temas? They are bound in karmas Que ellos se enredan más y más en sus and they karmas waste their time. y pierden su tiempo hablando cosas innecesarias. At night they sleep and have sex. Por la noche ellos duermen y tienen relaciones sexuales. And in the day they are running around trying to get some money. Y durante el día ellos están de aquí para allá tratando de conseguir riqueza, dinero. He said, Deha patta kalatadishu atmasaineshu satsopi tesham pramatanidhanam passam mapina pasyati. It means that their eyes are open, but they cannot see anything. Él dijo, estas personas que hablan innecesariamente tienen los ojos abiertos pero no ven. They keep themselves moving in the orbit of their family members and society. Ellos siempre están girando en torno a la familia, la sociedad, Trying to get some security for themselves. tratando de obtener alguna seguridad para ellos mismos. But their great-grandfather, their grandfather, their father, all have passed away. Y no se dan cuenta de que tanto su padre como su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, todos han muerto ya. No one could save them. Nadie le puede salvar. And their death is also approaching, and no, their money, their family cannot save them. Y la muerte se está aproximando y nadie nos puede salvar de ella. So he said, I recommend Eitanye Vidyamananam Ichatam Akuto Bayam Yoginam Hripanenitam Harinam Anukirtanam. If a person has no desires, worldly desires, Entonces citó este verso, dice, si una persona no tiene ningún deseo, if he has many desires, o si tiene muchos deseos, if he is a yogi o si es un yogi, or an ordinary person, o si es una persona ordinaria, I recommend for everyone yo recomiendo para todo el mundo continuous Nam Kirtan, chanting of the holy names of Krishna. que todo el mundo cante los nombres del Señor Krishna. This is the pure bhakti, pure devotion. Y este cantar los nombres del Señor Krishna es puro bhakti, bhakti puro. But he explained that the people in general, they cannot put their trust in this highest process. Pero la gente en general no tiene fe en este proceso tan elevado. So in the beginning, they will practice bhakti yoga
mixed with Ashtanga Yoga. Normalmente la gente empieza a practicar el Bhakti Yoga mezclado con otros tipos de yoga. This is called Yoga Mishra Bhakti. Esto se llama Yoga Mishra Bhakti o Bhakti Yoga mezclado. And then he taught some meditation, Y después se puede hacer alguna meditación. which is called the first step in enlightenment. La meditación es el primer paso en la iluminación. He said, one should sit in asana. Uno debe sentarse en esta postura. Can you sit very comfortably? If you can sit in lotus position, it's good. If you cannot, then you should raise the spine up a little, about this high. Si podéis sentaros en el suelo plano, en la postura del loto, bien, y si no, poneros un cojín que os levante un poquito para facilitar las piernas. Because if you are not raised up a little bit behind and you sit cross-legged, the base of the spine will be curved a little and it will make some stress. Si no podéis hacerlo, elevaros un poquito para que la espina dorsal no sufra. So one should practice to be able to sit very comfortably without moving. Así que uno debe practicar para estar en esta postura sentado confortablemente. And then one should practice pranayama. Y uno practica la respiración, pranayama. Pran makes the respiratory functions go on. El pranayama No, pran only. pran Pran makes the respiration function take place. hace que la respiración funcione. And ayama means to lengthen. Y ayam significa alargar. So pranayama means to lengthen the cycle of the respiration. Pranayama es una práctica mediante la cual alargamos las respiraciones. So this is done by breathing deeply, Y esto se hace respirando not through the mouth. profundamente por la nariz. Breathing through the mouth is only for dogs. Respirar por la boca solo para los perros. They can, but human beings, they should breathe through the nose only. Los seres humanos normalmente respiramos por la nariz. So one should breathe in through the nose to the bottom of the lungs, and then fill up the lungs, the middle and then the top, and hold for a moment, and then expel the air from the top, the middle, and then from the bottom. Entonces, la respiración tiene este proceso. Respiramos llenando desde la parte de la abdominal, luego la torácica y la clavicular, y después expulsamos de la misma forma, la clavicular. Holding that position with the breath fully out, and then breathe in again. Y así inhalamos, exhalamos totalmente, volvemos a inhalar. And hold, and then exhale again. So by mind one will count the length of the inhalation and exhalation and gradually increase the count. Entonces podemos darnos cuenta con la mente la cantidad de aire y el tiempo que tardamos, y podemos ir alargando la respiración. In this way, the length of the full cycle slowly increases. Y poco a poco vamos alargando la duración del ciclo respiratorio. And you can see that the result of the pranayama is that the mind becomes peaceful and steady. Y si lo experimentáis, lo practicáis, podréis ver la influencia que tiene esta práctica del pranayama en la tranquilidad de la mente, tranquilizar la mente. So then Sukadeva told him, you should apply your mind to meditating on the universe. Entonces Sukadeva Goswami dijo, debéis de aplicar la mente en meditar en el universo. But see the universe in a new way. Pero debéis de aprender a ver el universo de una forma nueva. Before, you have seen the universe as random events going on, unpredictable random events. Estamos acostumbrados a ver el universo de una forma con un montón de eventos que se suceden de una forma un poco caótica, ¿no? That endless conflict of so many different causes and effects. Y el universo es una mezcla de causas y efectos mezclados. But we have to attain the awareness that there is one supreme cause. Pero poco a poco debemos de ir dándonos cuenta o haciéndonos consciente de que hay un jefe supremo. So there are not many different causes and effects clashing with each other, but there's one supreme cause and everything
is the integrated and harmonious effect of that one cause. Y todo este aparente caos del universo de acciones y reacciones tienen su origen en una causa primera, que es la que rige todas las demás causas y efectos. In this way, one should meditate that just as within your body there is a soul, so similarly, God is the supreme soul and the whole universe is His body. Y entonces decía esto, debéis de meditar, debéis de saber que igual que sois almas espirituales dentro de vuestro cuerpo, el cuerpo universal tiene un alma suprema que la controla. You can meditate that this sun is like the eye of the universal form of the Lord. Y debéis de empezar a meditar cómo el sol es el ojo de esta causa suprema. And at night it is dark. Por la noche es oscura. Then sun rises, it becomes light. Después amanece y sale el sol. And then again it becomes dark. Y de nuevo oscurece y viene la noche. And again light. Y de nuevo viene la luz, el día. So the changing of light and dark is like the blinking of the eyes. Y este cambio de día a noche, es como el parpadeo de los ojos of the universal form. De la forma universal. The rivers are flowing. Los ríos están fluyendo. All over the world. En todo el mundo. They are like the veins of the universal form. Y estos ríos son como las venas de esta enorme forma universal. Everywhere trees and flowers are growing. Y en todas partes hay flores y árboles creciendo. They are like the hairs on the body of the universal form. Y estos árboles y estos arbustos son como los vellos de la forma universal. The wind is blowing. El viento está fluyendo. It is like the breath of God. Es como la respiración de Dios. Many beautiful birds with different colors are the artistic sense of the universal form of God. Y todas las plumas de los pavos y las flores son como el sentido artístico de la forma universal del Señor Supremo. In this way, one should shift from a broken vision of reality to a completely whole and integrated vision of reality. Y uno debe de practicar el desarrollar, ir desde esta visión caótica del universo a esta visión armónica, completa y equilibrada. Everything is perfect. Todo es perfecto. Everything is orchestrated by the wisdom of the Supreme Conscious Being. Porque todo está organizado, armonizado por la voluntad de la conciencia suprema del Señor Supremo. In this way, one should meditate in the morning. Y de esta forma uno debe de meditar por la mañana. After that, you may have some work or responsibilities to do. Después todos tenemos responsabilidades, trabajos que hacer. At the end of the day, you should pray, "My Lord, everything I have done only for your pleasure and the result I offer to you." Y al final del día uno debe de sentarse pacíficamente y decir: oh Señor, todos los trabajos que he hecho hoy te los ofrezco con humildad. So this is called Yoga Mishra Bhakti. Esto es lo que llamamos Yoga Mishra Bhakti, el Bhakti mezclado. It is devotion, Bhakti Yoga, but mixed with the Ashtanga Yoga. Esto es lo que es Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, mezclado con Ashtanga Yoga. And it has a very powerful effect. Y esto tiene un efecto muy poderoso, esta mezcla. First of all, the mind, which was full of rajas, passion, En primer lugar, la mente, que está llena de la energía que llamamos pasión, always rayas, in anxiety, wondering what will happen next. que siempre nos tiene expectantes, qué es lo que va a pasar ahora, qué es lo que va a pasar después. So nowadays, people are in great anxiety La gente está muy en ansiedad, without taking some alcohol or cigarettes or some medication. habiendo mucha intoxicación, tomando muchas medicinas. They have panic attacks. They cannot sleep at night. La gente no puede dormir They cannot wake up in the morning y luego no se pueden levantar por la without mañana cappuccino. y se tienen que tomar un café, un cappuccino. So the mind is completely out of control. Las mentes están muy fuera de control hoy en día. But by this practice of the Yoga Mishra Bhakti, a person becomes very stable. Pero mediante la práctica de este Yoga Mishra Bhakti, la mente se vuelve estable.
and independent from all types of addiction. Y se puede independizar de todo tipo de adicción. It's very important that you don't put anything in your body that either picks you up or puts you down. No debemos de tomar ninguna sustancia que nos modifique la conciencia para arriba o para abajo. Because if you take something that pushes your mind this way, it will swing back that way. Porque si tomamos alguna sustancia intoxicante que nos lleva la mente hacia un lado, luego va a ir hacia el otro. This is too much excitement, this is how you want to sleep. Si So hay if you mucha... take something which is stimulating, it will push this way, but it will make you swing back this way more. Siempre And vice versa. los estimulantes, los intoxicantes, siempre nos hacen que la mente vaya de un lado para otro, de la gran felicidad luego a la depresión. So it's very important to become independent of all types of external stimulation and relaxants. Es importante que nos volvamos independientes de todo tipo de estímulos externos, estar relajados. Because the artificial things, they only make the mind become more addicted and disturbed. Porque las sustancias artificiales al final crean adicción en la mente y sufrimiento. So by the karma mishra bhakti, the mind becomes very peaceful and independent. Con esta práctica de karma mishra bhakti, la mente se vuelve muy tranquila e independiente. And also, very important, at the end of the day, to offer the fruit of your work to Krishna. Y es muy importante al final del día ofrecer los frutos de nuestro trabajo al Señor Krishna. This is also very powerful. Esta ofrenda es muy poderosa. Do you know how karma works? ¿Sabéis cómo funciona el karma? If you do an activity, Si hacéis una actividad, then in the future the result will come. en el futuro va a venir algún resultado. So in between performing the activity and when the result comes, where does the karma stay? Entonces podemos preguntarnos, desde que hago la acción hasta que recibo el resultado de la acción, entre medias, ¿dónde está ese fruto? It's a massive amount of information. Hay una gran cantidad de información. Where is the hard drive where all the karmic information is kept? ¿Dónde está el lugar o el depósito donde esa información kármica se acumula? It is not mechanical. No es algo mecánico. The things happen just like clockwork. No es que las cosas ocurren como un reloj, ¿no? So the karma stays with Paramatma, with God in the heart. El karma, el resultado de la acción, se acumula al lado en donde Paramatma, en el corazón. So a person who has an awareness that God himself, the Paramatma, the Supreme Soul, is the controller of all karma, stays conscious of the Paramatma in every moment. Una persona que sabe que hay una expansión del Señor Supremo que habita en el corazón de cada ser viviente, esa persona es muy consciente. If we're not aware of this, then we'll tend at every moment to have an empty mind. Si no somos conscientes de esto, nuestra mente está como vacía, Inattentive to the Supreme Consciousness. inatenta, inconsciente de la conciencia And then suprema. all material thoughts will come and fill the mind. Y cualquier pensamiento viene y llena nuestra mente. So, Sukadeva Goswami taught another type of yoga mishra bhakti also. Así pues, Sukadeva Goswami habló de otro tipo de karma mishra bhakti. Yoga mishra. Yoga mishra bhakti. He said you should sit very peacefully and utter the syllable Om. Sentaros pacíficamente y pronunciar la sílaba Om.
the syllable Om has 3 letters. En el Padma Purana se describe el Om como formado por 3 letras. A, U, and M. A, U, M. A indicates Krishna. La A representa a Krishna. And U indicates Shakti, La, the female aspect of divinity. la U representa el aspecto femenino del Señor. The female aspect of divinity is the Shakti of devotion, the power of love. Ese aspecto femenino del Señor es el poder del amor, de la devoción. And the syllable M, Makshara Jiva Vachakaha, M means means me. Y la M se refiere a nosotros, a las entidades vivientes. So the vibration of the syllable Om indicates the love between me and the Supreme. Y la M, el sonido significa el amor de la entidad viviente, nuestro amor hacia el Señor Supremo. So Sukadeva Goswami described, you should utter the syllable Om and feel that this syllable is situated in Mooladhara Chakra. Uno debe de pronunciar el Om sintiéndolo en el Mooladhara Chakra. Does everyone know the chakra system? ¿Conocéis el sistema de los chakras? You don't? No. So of the 72,000 nadis in the body, the main pranic channel is called Sushumna Nadi, and it goes directly up the spine. El Sushumna Nadi es el canal principal de la energía y luego hay 72.000 nadis más o conductos. So along this there are 7 chakras. Y a lo largo de este Sushumna Nadi están los 7 chakras. The lowest chakra is the Mooladhara Chakra, El más bajo es el Mooladhara Chakra and it corresponds to the element in your body of earth. y corresponde al elemento tierra en vuestro cuerpo. Then Swadhisthana Chakra, Luego Swadhisthana Chakra it corresponds to the element of water, corresponde al elemento agua. and it is connected with the reproduction, sexual energy. Está conectado con la energía de la reproducción, la energía sexual. Then in the stomach is the Manipura Chakra. Después en el estómago tenemos el Manipura Chakra, It is the element of fire, que representa el elemento fuego. because you need fire in the stomach to digest the food. Por eso tenemos fuego en el estómago para digerir, calor. Then the air in the heart chakra, Anahata Chakra. Después el Anahata Chakra, que The representa el aire. pran, the life air, is the center of the life air is the heart. From here, the pran spreads everywhere. Este chakra representa el prana, que se expande. Then in the throat, Vishuddha Chakra is space, Visuddha Chakra está representado por el espacio en la garganta. because space is the medium through which sound travels, and so sound. Representa el espacio porque el espacio es lo que necesita el sonido para expandirse. Then Agya Chakra Después el Agya Chakra is the buddhi, intelligence. representa la inteligencia. And last one, Chitta, pure consciousness. Sahasra Chakra. Y después el Sahasra Chakra representa la chitta, la conciencia. So he said one should meditate on the syllable Om, that it's in the Mooladhara Chakra, and as you utter the syllable Om, that you can feel the syllable rising through the Sushumna Nadi up to the heart. Entonces se recomienda el practicar este Om desde el Mooladhara Chakra, viendo cómo sube la vibración hasta el corazón. And by meditating on this, it means you are withdrawing your consciousness from the earth element in the body, from the water element in the body, from the fire element in the body, up to the heart. Entonces esta práctica va haciendo que nuestra energía vaya de las partes más bajas, los chakras más bajos, hacia arriba, hacia el corazón. If you do this, only after a few minutes even, you'll feel that you are not in your body anymore. That this body is not you. Y si hacéis esta práctica, enseguida tenéis la realización de que no sois este cuerpo. So the heart chakra is like a lotus flower upside down. El chakra del corazón es como una flor de loto al revés. So when the sound of the Om comes there, then you should meditate that you turn the lotus of the heart to face up. Y cuando esta vibración sonora va subiendo, llega al corazón, hace que él
esta flor de loto que representa el corazón se vuelva para arriba. It signifies that our consciousness was going out into the world, but now we are turning our consciousness to look towards God. Y este volver el corazón o la flor de loto del corazón hacia arriba significa que abandonamos las cosas bajas de este mundo y aspiramos a la luz más elevada. Then, one should meditate on the sun. Uno medita en el sol And then place the sun in the center of the heart lotus. y uno pone esa luz solar en el centro del loto del corazón. Then one should meditate on the moon Después uno medita en la luna and place the moon inside the sun, inside the heart lotus. y uno pone la luna dentro del sol, dentro del loto del corazón. And in this way, the mind becomes free from oscillation. Y de esta forma, con esta práctica, la mente deja de oscilar. Patanjali has told in the Yoga Sutras to meditate on the luminous objects arrests the oscillations of the mind. En el yoga de Patanjali, Patanjali describe que meditar en estos objetos luminosos nos pacifica la mente. It arrests the oscillations of the mind. Para las oscilaciones de la mente. Why? Because a luminous object like the sun, it is bright, but it is the niskriya. Niskriya, it has no passion, no activity. Porque meditar en estos objetos luminosos como el sol es niskriya, es pacífico, no hay actividad. Our problem is our mind is thinking of so many moving things of this world. Normalmente estamos acostumbrados a poner la mente en muchas cosas agitadas, en movimiento. And when we get tired of this, then we sleep. Y cuando uno ya está cansado de tanto movimiento, pues al final la mente cae. But to meditate on the sun, which is light, but at the same time no activity, causes the mind to be aware, but not oscillating. El meditar en el sol, que es un objeto muy luminoso, pero al mismo tiempo tranquilo, pacífico, sin oscilación, hace que la mente quede tranquila. So, when one has raised the syllable Om in this way to the heart, and turned over the lotus chakra, and then kept the sun and the moon there, after that, Después hacemos esta práctica de subir la vibración del Om a través del Sushumna Nadi hasta el corazón, hacemos que el corazón se vuelva para arriba como una flor de loto y recibe el sol y la luna. then one should think that my consciousness is not completely pure yet. Y uno debe pensar, todavía mi conciencia no es pura, There is still some contamination, todavía hay alguna contaminación, so I have to burn it. tengo que quemar esa contaminación. So then one should meditate on fire and put fire into the center of the heart lotus and meditate that this fire is burning all contamination. Y uno medita Impurities. en el fuego, como el fuego lo pone en el centro de su corazón y quema esas impurezas que hay todavía en el corazón. And this is the preparation. Then actual meditation begins. Y esto no es más que una preparación para ahora empezar la meditación. Now one has become disconnected from body identification Cuando uno ya se ha desconectado de la identificación con este cuerpo material and the mind is very still, y la mente es fuerte, es fija, then one should meditate on the Paramatma. uno debe de meditar en Paramatma. Your soul is there, Atma, but next to the soul is also Paramatma, the Supreme Soul. El alma está situada en esta zona del cuerpo y junto a ella está Paramatma, la superalma. And Paramatma has a very beautiful form. Paramatma tiene una bella forma. This form is a Chaturbuj, means four-armed. Esta forma tiene 4 brazos. One of their hands is carrying a chakra, disc of En light, uno de sus brazos lleva una rueda, un chakra, and one a lotus flower. y en otra mano lleva una flor de loto. Another hand is carrying a concha. En otra mano lleva una concha. Oh, we have one. This is a concha. It's a small one, but Esta es muy there's also pequeña. painting here on the wall of the concha. Hay conchas muy grandes. It's for blowing. Es para soplar. One hand is carrying a concha, like this, and one hand a club, a golden mace. En la tercera mano lleva la concha y en la cuarta lleva una maza.
So in this way, one should meditate on Paramatma standing on the lotus of the heart. Y el yogi medita en Paramatma, esta forma de Paramatma con 4 brazos. About 8 inches high. Y una medida aproximada de 40 centímetros. Son 20 centímetros. The meditation should start from the feet. La meditación en Paramatma debe empezar por los pies, por sus pies. Very soft, reddish lotus feet. Unos pies muy suaves y rojizos. Light is emanating from the toenails. Rosados. De las uñas de sus pies emanan rayos de luz. Then ankle bells. Sus tobillos están adornados con campanitas And tobilleras. the calves and the thighs wrapped in the golden silk. Y está vestido con unas sedas amarillas. A girdle of gold and jewels around the waist. Y alrededor de la cintura lleva un cinturón de joyas. Very narrow waist and broad chest. Él tiene una cintura estrecha y un ancho pecho. And 4 arms. Y 4 brazos. With the disc, club, conch and lotus. Con el disco, la caracola, la flor de loto y la maza. With golden necklaces with jewels. Tiene un collar muy bonito de enjollado. And a long and colorful garland of fresh flowers. Y una larga guirnalda de frescas flores. Very beautiful smiling face. Y una cara sonriente. And attractive eyes full of compassion. Y ojos muy atractivos, llenos de compasión. Curling black hair with a fragrant oil. Tiene bellos rizos perfumados. And a golden crown, Vedic crown. Y está adornado en la cabeza con una bella corona. In this way, the yogi should meditate, beginning on the feet, slowly, slowly, on the form of Paramatma. Y el yogi medita en esta forma del Señor Supremo, Paramatma, desde los pies hacia arriba. As the consciousness becomes more and more sattvic, y en la medida en que la conciencia se va volviendo más sátvica, más bondadosa, and the lower energies are going away, y las energías más bajas se van yendo, then this form will appear entonces en un momento determinado esta forma se manifiesta automáticamente. Because it is the swarup of the vibration Om. Porque esta forma es la corporificación de la sílaba Om. So these are the techniques of Yoga Mishra Bhakti, the Ashtanga Yoga mixed with the Yoga of Devotion. Este Yoga Mishra Bhakti es un yoga mezclado de Ashtanga Yoga con Bhakti Yoga. They have been given for the beginners on the path of Bhakti. Y esto se suele recomendar este sendero para los principiantes del Bhakti Yoga. Because when the mind is materially contaminated, it is so dull. Porque cuando la mente está contaminada es muy baja. It causes one to imagine that beyond the material world is nothing. Y una de las contaminaciones es pensar que más allá no existe nada. Here is color, here is sound, here is variety. But when you transcend, nothing is there. Esto es una forma de pensar muy común, ¿no? Que aquí en el mundo vemos variedad, hay color, hay sabor, tal, pero cuando trascendemos no hay nada. This is the dullness of the material consciousness. Esto es debido a una conciencia baja. The material consciousness is incapable of experiencing spiritual forms, spiritual varieties. Una conciencia baja no puede pensar en una variedad trascendental. And so in the beginning of the Bhagavad Purana, Sukadeva Goswami teaches the Yoga Mishra Bhakti in order to cleanse the consciousness so that one may be able to accommodate a higher conception of spiritual varieties. Por eso Srila Sukadeva Goswami, este joven sabio, recomendaba al principio esta Yoga Mishra Bhakti para acomodar la conciencia a realidades superiores. The spiritual varieties. Variedades espirituales superiores. Okay, so we'll conclude our discussion this morning on the meditation techniques of Yoga Mishra Bhakti. Así hemos acabado hablando de esta Yoga Mishra Bhakti, las conclusiones de Yoga Mishra Bhakti. In our evening seminar, we want to discuss the psychology of yoga. Esta tarde en el seminario hablaremos de la psicología del yoga. What are the different components of the psychological body? Los diferentes componentes del cuerpo psicológico, el cuerpo and sutil. their symptoms and how they collaborate with each other to give us our
experiences. Y los síntomas y cómo se relacionan en nuestra experiencia. And how to also transcend their limitations. Y cómo trascender las limitaciones. Are there any questions? ¿Tenéis preguntas? So you will have some time today. The meditations that we have told you can practice, you can experiment and see what results you experience. Practicar esta meditación y experimentad por vosotros mismos